Pero de no innovar, esto quiere decir de que el gobierno tiene que abstenerse de seguir avanzando o desconociendo los decretos. La jueza ha tenido esto, la prevención que ha planteado la CGT diciendo, cuidado que van a dañar derechos adquiridos. La jueza no da la razón y comunica la suspensión de los decretos. Es el autoritarismo del gobierno que amenaza al juez con hacerle un juicio político, y esto está dando un mensaje a la Cámara. Lo que hoy saca la resolución, la primera resolución, la doctora Inés Gacibe, dando curso al reclamo o a la petición de la Confederación General del Trabajo, primero de no innovar, esto quiere decir de que el gobierno tiene que abstenerse de seguir avanzando o desconociendo los decretos. Esto creo que marca un gran punto de inflexión en la vida del mundo del trabajo. Hoy por hoy son inaplicables los 3 decretos que sacó el Poder Ejecutivo. Acá falta Barrio Lescano Rodríguez y Moyano Palacios. ¿Qué significa esto? ¿Que no estén hoy aquí? No, ninguno de los compañeros que usted nombra está en contra de los pasos que sigue la Confederación General del Trabajo. El resultado es bien a las claras, que estos 3 decretos hoy no tienen ningún tipo de validez. Todo tipo de atomización que tenga el movimiento obrero favorece en los hechos la aplicación de esta política económica salvaje, inhumana de este capitalismo. Yo creo hoy más que nunca tiene que existir, más allá de las posibles y lógicas diferencias que en todo orden de la vida tienen los dirigentes y los seres humanos, tiene que prevalecer la fortaleza frente a la gente para defenderla. Todo elemento que disgrega la organización fortalece a este capitalismo. Pero yo en este sentido tengo la plena confianza, la plena seguridad que, como es lógico, existan las discusiones, los problemas que hoy está atravesando el país son complejos, bueno de que se discuta, pero también es bueno de que estemos más que nunca unidos frente a la gente, en la defensa de sus propios intereses. En primera instancia, en la defensa de los intereses profesionales de los trabajadores y el interés común del pueblo argentino. ¿Están negociando por estas horas para que mañana no haya ningún tipo de anuncio de parte del MTA por la cultura? No hay ningún tipo de negociación, esto no existe, no. Cada uno de nosotros tenemos postura y tenemos las convicciones y los principios, en este caso, la conferencia de prensa para anunciar que son inaplicables hoy por hoy los 3 decretos. El gobierno invita, ¿dónde y cuándo va a discutir la CGT cómo ir a ese diálogo? ¿Cuándo va a ser? ¿Mañana? No, nosotros no tenemos, más allá de los trascendidos que existen en distintos medios, que a su vez los medios tienen distintas contradicciones entre sí. La CGT no ha recibido, esto es lo que quiero decir, ningún comunicado, ninguna carta, ni de Rodríguez, de ningún ministro, ¿No tienen de nadie. que vuelva a suceder lo mismo que el día 21 de diciembre con los decretos? Yo creo de que el fallo del día de hoy comienza a marcar no solo hacia atrás la invalidez de estos 3 decretos, sino que también neutraliza cualquier tipo de chantaje político de que si no acuerdan sacamos decretos. La validez de estos 2 fallos no solo son los 3 decretos que ya están suspendidos, inaplicables, sino sobre posibles decretos. Bueno, este es un fallo mucho más profesional, ¿no? Digamos así, da vista al Poder Ejecutivo, le da 4 días, el viernes tiene que contestar, pero desde ya la jueza anticipa que por lo pronto pone en suspensión los decretos, cosa que García Martínez no lo había dicho. Este es más fuerte, este fallo, es más categórico, le dice al gobierno, no puede aplicarlo hasta que yo no resuelva el tema de fondo. Y le doy 4 días, le da vista al gobierno. Empieza todo un proceso judicial ordenado, o sea, lo de García Martínez es muy valorado en cuanto al fondo de la cuestión.
La jueza ha tenido esto, la prevención que ha planteado la CGT diciendo, cuidado que van a dañar derechos adquiridos. La jueza no da la razón y comunica la suspensión de los decretos. ¿Usted cree que con esto se hace más difícil que la justicia apoye de alguna manera la apelación que ya anunció el gobierno que va a llevar adelante tanto en el fallo anterior como en este? Vamos a ver, yo creo que hay 2 jueces laborales que ya dieron una determinación y creo que todo esto son interpretaciones de derecho laboral, ¿no? Yo creo que la Cámara también va a acompañar el dictamen de los jueces. Así que, bueno, esto puede terminar la historia igual como el ticket canasta y la asignación familiar, que finalmente la Cámara del Trabajo también nos dio la razón y finalmente el gobierno tuvo que ir al Parlamento, como Dios manda, a modificar la ley de asignaciones familiares para lo que podía aplicar en materia de asignación familiar, ¿no? Justamente en relación con esto, ¿usted cree que puede haber algún tipo de solución política que se negocie con el gobierno, que se entable un diálogo y que a partir de allí entonces retire estos decretos el gobierno? ¿Hay posibilidad? ¿Usted ve que hay voluntad en el Poder Ejecutivo de esto? Y yo creo que si le va mal en la justicia, tiene que haber voluntad política. En todos los actos de gobierno tiene que haber voluntad política. Lo que pasó, que el gobierno tenía un apresuramiento que nosotros no lo considerábamos lógico y no lo entendíamos por qué tenía que ser en una fecha, a una hora determinada, poner fin a una posible consenso de estos decretos, ¿no? Sin embargo, lo hicieron por decreto. Ahora, ¿qué puede pasar? Y que la justicia también, en definitiva, al último escalón de la justicia no dé la razón y se queden sin decreto, sin iniciativa y puede volverse al Parlamento a votar estas cosas, ¿no? Ahí me parece que es el quid de la cuestión. ¿Por qué el gobierno no va al Parlamento? ¿Por qué si tiene mayoría parlamentaria? ¿Por qué no recurre al Parlamento para discutir estos temas como lo hacen en todos países del mundo? Por eso los empresarios también le advirtieron al gobierno, no queremos decreto, porque después se nos plantean cuestiones legales que es muy difícil resolverlo en las empresas, con los sindicatos, con las comisiones internas, ¿se da cuenta? Entonces esto es muy importante que el gobierno asuma con grandeza el destino parlamentario. Nosotros sabemos que estos decretos que han sido lanzados en una forma autoritaria por el gobierno, que ha sido rechazado en primera instancia por la justicia, y que fíjese, el autoritarismo del gobierno que amenaza al juez con hacerle un juicio político, y esto está dando un mensaje a la Cámara, a los que tengan que resolver a la Cámara porque ha apelado. Esperemos que los hombres de la Cámara mantengan la misma firmeza, la misma convicción y la misma independencia que el juez que ha determinado que son inconstitucionales estos decretos. Por otro lado, de ninguna manera el gobierno nos puede convencer a nosotros de que estos decretos van a crear fuentes de trabajo, solamente tienden a precarizar más el trabajo y a reducir los salarios, que es lo que es el objetivo que tiene el gobierno. ¿Se va a retirar el MTA de la CGT? Bueno, el día de mañana hay una reunión muy amplia donde se van a analizar en profundidad todos estos últimos tiempos desde nuestra incorporación a la CGT, y a partir de ahí se tomará una determinación. Lo que podemos adelantar que es muy difícil convivir con los dobles discursos, con dirigentes que dialogan con el gobierno a escondidas del resto del conjunto del Consejo Directivo, y de que en definitiva esos diálogos les trae como consecuencia estos decretazos del Poder Ejecutivo. Y sin embargo, a pesar de eso, pretenden o intentan seguir dialogando con el gobierno. Por eso que todo este tipo de conducta la vamos a analizar y vamos a tomar una determinación. Entonces, ¿es inminente la ruptura, la fractura dentro de la CGT? Tal cual está conformada la CGT, no existe prácticamente, no funciona, no le sirve al trabajador. Porque si hay dirigentes que dialogan, hay otros que se encargan de desmentir que están dialogando, hay otros que no sabemos qué es lo que está pasando, evidentemente la CGT de por sí está fracturada. Lo que se puede producir mañana es el alejamiento del MTA de la conducción de la CGT. Pero reitero, de la forma que está conformada la CGT en este momento no le sirve al trabajador.
Yo me pregunto quiénes son los que asesoran. Es decir, me imagino este escenario, que hay funcionarios que elaboran, conocen sobre tratados, sobre las leyes y bueno, aconsejan este camino, pero también marca a las claras esto, de que los 3 decretos son inaplicables, pero no solamente para los técnicos, sino también para el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Es una responsabilidad del presidente de la Nación. ¿Están dispuestos a volver a dialogar? ¿Cómo? No. Y el ministro fue el que llevó adelante las conversaciones que personalmente yo he tenido con él y después, por lo visto, fue el que se descolgó con estos 3 decretos. ¿Están dispuestos a volver a hablar con Caro Figueroa? Nosotros estamos dispuestos a que se encare un diálogo serio y responsable. En un diálogo serio y responsable frente a la sociedad sobre un temario preestablecido va a ser analizado por el Consejo Directivo y ahí decidiremos los pasos a seguir.